¿no? Bueno, entonces, como ya mencionó el profesor César, hoy día es la cuarta sesión, prácticamente la última de este curso, ¿no? Como la clase pasada les decía, el curso de investigación es bastante amplio, ¿no? En ocasiones complejo también, ¿no? Pero sin embargo, eh, didácticamente hablando, cuando se emprende una investigación, ¿no? Y se selecciona o se identifica bien el problema de la investigación, ¿no? Las variables que vamos a estudiar, ¿no? El tipo de investigación, ¿no? Y al final va a depender también cómo hacemos nuestro planteamiento del problema, ¿no? Desde el momento cómo empezamos a identificar el problema, ¿no? Delimitamos el problema, contextualizamos el problema, ¿no? Fundamentamos el problema con el tema de la justificación y formulemos bien nuestro problema, entonces vamos a tener una base muy potente, incluso para poder formular nuestras hipótesis, para formular nuestros objetivos, ¿no? Porque son los que queremos alcanzar en un trabajo de investigación seria, ¿no? Dependiendo de qué tipo de resultados y o qué generación de conocimientos necesitamos realizar, ¿no? Para poder al final tener resultados óptimos como quisiéramos que sean. Entonces, el día de hoy vamos a hablar algo importante, ¿no? Porque la vez pasada hablamos sobre tipos y niveles, ¿no? Eh, y cuando hacemos investigación, lo que investigamos en realidad es cierto, son los problemas, ¿no? Que hemos identificado, ¿no? Pero sin embargo, todas estas se traducen, ¿no? Por ejemplo, en variables, ¿no? En variables de investigación, ¿no? Y va a depender del tipo de estudio que vamos a hacer, ¿no? Del tipo de investigación, incluso del nivel de investigación que vamos a abordar, ¿no? Las variables de estudio van a visibilizar características, ¿no? O comportamientos, ¿no? Entonces, recuerden que la vez pasada les decía, dependiendo si van a hacer una investigación cuantitativa o cualitativa, ¿no? Vamos a recoger información, ¿no? Y vamos a llegar a los resultados, es mirando y observando el comportamiento de las variables. Y recuerden como su mismo nombre dice, variables, porque varían, pues, ¿no? Y va a depender qué tipo de variables vamos a estudiar. Esto sí es importante porque al margen de que de repente ustedes puedan escoger una cuantitativa o una cualitativa y de repente tengan un diseño de investigación en la que van a hacer una prueba de hipótesis con alguna fórmula, si es en una cuantitativa, ¿ya? ¿No? De repente utilizan la T de Student, la R de Pearson, depende, ¿no? Y ahora hay pues muchas facilidades, ¿no? Porque hay softwares y programas que te ayudan a hacer esa prueba, ¿no? Más rápido, ¿no? Porque antes incluso se hacía todo un procedimiento para poner en tu tesis, por ejemplo, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar algo importante que nos va a ayudar a comprender el trabajo de investigación, ¿sí? Y vamos a enfocar bastante al tema de las variables, ¿no? Y además a la operacionalización de las variables, que eso es importante porque nos va a ayudar a mirar prácticamente cómo quisiéramos recoger información del comportamiento de estas variables, ¿de acuerdo? Porque las variables tienen ciertas características y además vamos a ver también cómo los indicadores dentro de la operacionalización, porque hay dimensiones incluso, nos van a ayudar a mirar realmente y a conocer nuestras variables de estudio. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, empezamos. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar un poco definiendo o conceptualizando qué cosas son realmente las variables. ¿Ya? Ustedes habrán escuchado variables de estudio en una investigación científica, ¿no? Entonces, hay un montón de variables, porque yo quiero empezar de algo importante, ¿ya? Cuando hablamos de investigación, hoy decimos, no, hoy vamos a estudiar a las personas, a los animales, al ambiente, podemos decir, ¿no? ¿Ya? Pero en realidad, no estudiamos en sí a la persona así como tal. Lo que estudiamos son las características de las personas.
¿no? El comportamiento de las personas. Y dependiendo de qué cosa queremos investigar y qué cosa queremos recoger, entonces esas se traducen en variables, ¿ya? Justamente de eso vamos a hablar hoy día. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir, como su mismo nombre indica variables, porque tiene que ver con comportamientos, ¿no? Dependiendo de qué tipo de variables son, ¿no? A todo aquello, ¿sí? Que puede tomar o asumir diferentes valores. O sea, estamos hablando, cuando yo hablo, por ejemplo, de la variable, esto, vamos a imaginar temperatura, ¿ya? La variable temperatura que yo puedo estudiar, ¿no? Es muy variable, porque puede estar en 20 grados, en 18 grados, en 25 grados, en 30 grados, ¿no? ¿Se da cuenta? O sea, puede asumir diferentes valores, depende del tiempo, el contexto, ¿no? La situación, etcétera, ¿no? Una cosa es hablar, por ejemplo, de la variable temperatura en tiempo de verano y otra cosa es en tiempo de otoño o en tiempo de invierno. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, y como es variable incluso en las mismas épocas de invierno, en diferentes años, imagino también es distinto. Puede ser más intenso, ¿no es cierto? O puede ser más bajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, estas variables siempre van a cambiar o asumir diferentes valores, ¿sí? ¿No? Por lo tanto, ¿sí? Es muy posible que las variables que son un poco más sistemáticas, así como la temperatura, puedan ser constantes, ¿no? Pero sin embargo, hay otras variables que no son constantes. Su cambio incluso es desordenado. Yo diría que son cambios no sistemáticos, ¿de acuerdo? Entonces, pero en cambio la variable temperatura, ¿no? Es constante. O sea, la constante significa, como la vez pasada les decía, de 0 a 100 esa es la constante en la que se va a movilizar o va a variar, por ejemplo, esa variable, ¿no? Con respecto a otro tipo de variable que puede ser un poco más tirado a experiencias o opinión de una persona, ¿de acuerdo? Ahora, todas las variables, ¿no es cierto?, son susceptibles a ser medidas, ¿ya? Pero esa medición va a depender, ¿no? De qué tipo de investigación tengo, qué tipo de estudio. En una cuantitativa, la medición va a ser distinta, ¿no? Va a ser con caracteres un poco más numéricos. En cambio, si yo trabajo con variables que son en un estudio cualitativo, entonces la medición va a ser distinta. O sea, va a ser con características más cualitativas, ¿sí? Entonces, y eso nos ayuda prácticamente a controlar, enfocando, mirando lo que realmente nosotros queremos recoger, ¿sí? Entonces, en eso se tiene que basar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ahora, pero para yo poder medir las variables, ¿no es cierto? Tengo que saber claramente qué cosa quiero recoger, ¿no es cierto? Como características o como comportamiento, etcétera, de esa variable, para poder yo buscar o construir o elaborar instrumentos que realmente me ayuden a medir esas variables, ¿sí? Entonces, esas son las variables. Entonces, hay un montón de variables que vamos a hablar, vamos a poner ejemplos el día de hoy. ¿Qué características tienen las variables, colegas? Ya, ser observable, porque al ser observable podemos mirar sus características, podemos mirar su comportamiento, ¿no? O cómo varía en el tiempo, ¿sí? O cómo se comporta esa variable, ¿ya? Adelanto, les hablé así como ejemplo, variable temperatura, podemos observar cómo cambia. Yo puedo sentir la variación de la temperatura, por simple hecho de que hace más calor o menos calor. Puedo decir hoy que veo que hace un momento hacía más calor y de repente ahora hace menos calor. Pero para saber la variación exacta y constante de esa variable tendría que medirla con un instrumento, en este caso con un termómetro, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, pero puede haber otra variable que ya no es tan numérica, sino de repente corresponde a un estudio más cualitativo.
Y tiene que ver, por ejemplo, por ejemplo, la variable sexo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago el estudio de la variable sexo, si voy a cuantificar es una cosa, cuántas mujeres, cuántos varones, ¿no? Etcétera, ¿no? Cuántos varones niños, o adultos mayores, etcétera. ¿De acuerdo? Pero si yo voy a estudiar las características, ¿no? De esa variable sexo, ¿no? Y tiene que ver ya con el comportamiento, por ejemplo, de las mujeres en un determinado espacio, contexto, ¿no? De cómo se comportan las mujeres, por ejemplo, cuando van a observar un partido de, no sé, de fútbol en el estadio, las mujeres, y cómo se comportan los varones. ¿No? Ahí no hablo de cuántas mujeres se comportaron de una forma o cuántas mujeres se comportaron o cuántos varones de tal forma, no. Digo el comportamiento, ¿no? De características de esas personas, ¿sí? Es otra cosa, ¿ya? Ahora, todas las variables son cambiantes, hemos dicho, ¿no? Por eso su mismo nombre lo dice variable. Entonces, son cambiantes, no son estáticas, ¿sí? Y dijimos que este cambio puede darse de manera sistemática en un intervalo, por ejemplo, de escala movimiento, ¿no? Así como de la temperatura de 0 a 100 o puede bajar hasta menos, ¿sí? O si no, un comportamiento distinto, como en el caso de las experiencias de las personas, ¿ya? Todas las variables, colegas, todas las variables son medibles, ¿ya? Medibles y eso nos ayuda, ¿cierto? En nuestro estudio, ¿no? A poder recoger información, ¿no? A obtener datos, a hacer una medición, ¿no? Y si estoy en una cuantitativa, hacer una prueba de hipótesis incluso con una fórmula y luego sacar mis resultados. O sea, al final saco mi conclusión, ¿sí? ¿Qué otra característica? Todas las variables tienen una referencia conceptual y eso tiene que ver con la definición que tiene cada variable por naturaleza, ¿no es cierto? ¿Sí? Dependiendo de qué tipo de variable es, ¿sí? Entonces, justamente vamos a hablar sobre estas variables, ¿no? En distintos aspectos, incluso de tipos, para darnos cuenta cómo debemos nosotros hacer el estudio real de estas variables, ¿de acuerdo? Y dependiendo del tipo de investigación, obviamente. Acá hay ejemplos de variables para entender, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de la variable estatura, ¿sí? Esta variable estatura obviamente varía conforme las personas crecen, ¿no? Y el crecimiento de estas variables son distintas entre las personas, ¿ves? Pero es la variable, ¿sí? Ahora, si hablo de la variable rendimiento verbal, ¿cómo es esto del rendimiento verbal? ¿Sí? Es una variable que va a cambiar conforme aumenta la edad escolar. O sea, esto va a variar conforme las personas estudian, obtienen mayor conocimiento, ¿sí? Y puedan tener incluso mayor información para poder explicar o conceptualizar algo. Y esto cambia en las personas. Quiero decir que los estudiantes, por ejemplo, en rendimiento verbal, ¿sí? O la variable puede tener incluso otro nombre, ¿no? O sea, podemos hablar, por ejemplo, de la competencia, ¿no es cierto? De la expresión oral, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo los estudiantes, por ejemplo, explican, ¿no? Cómo se comportan las personas o cómo movilizan sus capacidades de esta competencia al momento de explicar, ¿no es cierto?, en alguna exposición, dependiendo del tema, ¿no? Y esto tiene que ver con el desarrollo de la competencia, pero ojo, esto va a variar en las personas. O sea, no todos van a tener el mismo rendimiento, ¿no? ¿Sí? Otro, otra variable, actitudes hacia los alumnos. Varía conforme se enseña, varía entre profesores. O sea, estamos hablando de actitudes de los profesores hacia los estudiantes. Y obviamente, todos los profesores no son iguales.
enseñan distinto los profesores, tienen distintas metodologías, tienen distintas técnicas, utilizan distintos tipos de recursos, de tecnologías, etcétera. Entonces varía entre profesores, ¿ya? Variable número de hijos. Obviamente va a variar con los años, en la permanencia del matrimonio y además va a variar en la edad. Y no todas las familias o todos los matrimonios tienen la misma cantidad de hijos en el mismo tiempo. O sea, por eso se le llama variables. Entonces, podemos definir a las variables como aquellas, ¿no es cierto?, que varían tanto dentro de la persona como de un momento a otro o según ocurran ciertos hechos. Lo que estamos creando, sí, por eso les decía, este, las variables tienen que ver con esas características o comportamientos que corresponden, por ejemplo, a las personas. Ejemplo, si voy a estudiar personas, variables de las personas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos identificar las variables? Recuerden que cuando nosotros empezamos un trabajo de investigación y lo primero que hacemos es identificar algún problema, ¿no? ¿Sí? Alguna situación que requiere hacer una investigación, ¿no? De tal manera que por lo menos yo en mi investigación pueda profundizar y conocer mejor, ¿no es cierto? Esa situación problemática, de repente, para tener mejor conocimiento, ¿sí? Generación de conocimientos, o si no, para dar solución a ese problema. Dependiendo de eso, ¿no es cierto? Yo voy a trabajar ciertas variables que van a estar in situ, ¿no? Como parte de esa problemática, ¿ya? Es decir, algunas variables van a ser las causas y otras variables van a ser parte de los efectos, ¿de acuerdo? Y eso nos vamos a dar cuenta dependiendo del tipo de investigación que hacemos. Entonces, ¿cómo hacemos para identificar nuestras variables, colegas? ¿Sí? Cuando ustedes inmediatamente se formulan el problema después de haber delimitado su problema, ¿no? Dentro del planteamiento del problema, obviamente, cuando ya ustedes formulan las preguntas, la formulación, ¿no? De las preguntas, la formulación del problema, obviamente ya se expresan las variables, ¿ya? En algunos casos, dependiendo de cómo estamos formulando nuestro problema, se pueden expresar ya las dos variables que vamos a estudiar, o en algunos casos se podría formular de repente, una de ellas por lo menos, ¿no es cierto? Pero si voy a estudiar por lo menos sea el problema, ¿no? Mirando sus causas y efectos, entonces como que ya prácticamente ahí estoy expresando ya las variables, ¿sí? Inclusive en nuestros objetivos de investigación. Sin embargo, donde se va a visibilizar plenamente es en nuestras hipótesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque en nuestras hipótesis ya prácticamente empezamos a deducir, a hipotetizar, a expresar, ¿no? Lo que quisiéramos, ¿no? Lograr o cómo quisiéramos que sea, ¿sí? Y ahí expresamos todas nuestras variables, ¿sí? Si nuestra hipótesis está bien formulada, bien elaborada, entonces las variables van a ser muy fáciles de identificar. ¿No? ¿Sí? ¿Se acuerdan? La vez pasada, la clase pasada hablamos, por ejemplo, sobre algunas variables, ¿no? Por ejemplo, en una primera yo dije, oye, estoy hablando, por ejemplo, de alguna influencia de una variable, ¿no? Por ejemplo, puede ser una estrategia, ¿sí? De algo, ¿sí? Como una variable independiente y luego sobre rendimiento escolar o sobre comprensión de textos o sobre producción de textos. Entonces, cuando hablo de producción de textos en los estudiantes, es una variable, ¿no es cierto? En la que los estudiantes van a evidenciar sus aprendizajes al momento de producir textos. Y eso va a depender, ¿no? De la influencia de la propuesta que yo haga, ¿no? De alguna variable, no sé, que podrían ser textos interactivos, ¿no? Estrategias de distintos tipos que ayuden a los estudiantes, por ejemplo, a producir textos, ¿no? A producir textos con coherencia, ¿no? Que tengan lógica
real, ¿no? Que las oraciones conversen entre sí, no sé, ¿no? De todo, ¿de acuerdo? Yo les ponía ese ejemplo la vez pasada, ¿sí? Por lo tanto, acá nos dice, independientemente que la investigación sea exploratoria, estamos hablando acá de los niveles, ¿se acuerdan que hemos tocado la vez pasada? Descriptiva, o puede ser correlacional o explicativa, ¿no? O puede ser una cualitativa o cuantitativa, o una experimental, ¿no? Siempre va a haber una hipótesis, ¿sí? Y dentro de esas hipótesis siempre van a haber variables, porque son las que estudiamos, ¿de acuerdo? Entonces recuerden, ¿ah? La vez pasada hablamos sobre exploratorias que dijimos, ¿no? De aquellas investigaciones que realmente este, eh, se conocen poco o casi no se conocen y entonces se emprende una investigación exploratoria, ¿no? Cuando ya es una descriptiva, prácticamente empiezo yo a trabajar ya para conocer o profundizar más el conocimiento este, de esas variables de estudio, o si no, cuando hablo de correlacionar, cuando voy a ver influencia de uno con el otro, por ejemplo, ¿no? O cuando hablo de una explicativa que ya es más compleja, que incluso ahí es donde hago estudios experimentales, cuasi experimentales, etcétera. ¿Ya? Entonces, veamos algunos ejemplos aquí en la tabla, ¿ya? Acá está. Este es un ejemplo que lo he cogido de un documento, ¿ya? Un poco para comprender. Por ejemplo, hay estudios en la que se puedan visibilizar no solamente dos variables, ojo, se puedan visibilizar también hasta tres variables, dependiendo de cómo, este, de cómo abordo el estudio, ¿ya? Miren, acá ustedes, si yo voy a leer, por ejemplo, existe relación directa entre esta es una hipótesis, ¿ah? Existe relación directa entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral de los docentes, ¿ya? De la facultad tal, o puede ser de la institución tal, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, estoy hablando de dos variables ahí. Identificarles rápidamente. Mira, acá ustedes pueden ver inteligencia emocional, ¿sí? Y estamos hablando de desempeño laboral. Dos variables que se influencian directamente. Fácil de identificar. ¿Se dan cuenta? Muy bien. En la siguiente, acá, de repente han hecho alguna investigación de este tipo también. La aplicación del programa tal aumenta significativamente el rendimiento matemático de los estudiantes de la institución tal, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles, ¿cuáles son las variables? Programa tal, que puede ser un nombre del programa, ¿sí? Y la variable rendimiento matemático. Acá hay dos variables, pero una que más adelante vamos a conversar. Una es variable independiente, que es el programa, y rendimiento matemático es la variable dependiente, ¿sí? Porque gracias al programa, que es la independiente, el rendimiento matemático, que es una variable dependiente, pueda cambiar en los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y como es una variable que es recontra cambiante, y esto va a variar, obviamente, en los alumnos de distinta manera, porque cada estudiante tiene su particularidad, o sea, no es que es exacto que digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Siguiente. Otro, mira, un poco para que vayan entendiendo. El desempeño docente en la institución tal está asociado inversamente con la carga laboral, la dispersión de asignaturas asumidas y el número de hijos. Miren, acá prácticamente ya no hay dos variables. Podemos observar claramente cuatro variables. Desempeño docente, carga laboral, dispersión de asignaturas asumidas y número de hijos. ¿Ves? Por eso les decía, bueno, generalmente cuando estudiamos asumimos que hay dos, tres, ¿no? Pero mira, acá hay hasta cuatro, incluso puede haber hasta cinco.
dependiendo cómo abordamos el estudio. ¿Ya? Acá hay tres, por ejemplo, en esta. Existe correlación directa entre el rendimiento escolar y el índice nutricional y relación inversa entre el rendimiento escolar y el número de distracciones durante el estudio en los alumnos de tal, tal, del UGEL tal, por ejemplo. O sea, acá hay tres variables: rendimiento escolar, índice nutricional, número de distracciones durante el estudio. Entonces, colegas, nos podemos dar cuenta entonces si nuestra hipótesis está bien formulada, si bien elaborada, entonces podemos identificar rápidamente nuestras variables de estudio, ¿no? Para luego nosotros, incluso más adelante, hacer nuestra matriz de operacionalización de variables, ¿ya? Y la operacionalización de variables, colegas, nos sirve bastante. ¿Saben por qué? Porque gracias a esa operacionalización de variables, nosotros podemos elaborar y construir nuestros instrumentos, ¿no? Para aplicarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las variables tienen dimensiones, tienen características y además van a tener indicadores. ¿No? Indicadores que nos van a ayudar a construir instrumentos para medir a la variable, dependiendo obviamente de qué tipo de información o dato quiero recoger, pues, ¿no? ¿No? Si es cuantitativo o cualitativa, obviamente. Y acá vamos a poner un ejemplo. ¿Y qué cosas no son variables? Justamente acá quería llegar porque, para entender claramente, ¿sí? Eh, claramente, cuáles son realmente variables y cuáles no lo son, ¿ya? Miren, acá, por eso les decía, a veces alguien se puede confundir que los objetos y los sujetos, alguien puede decir que son variables. Por ejemplo, ¿ya? No sé, pues, el profesor puede ser una variable, el estudiante puede ser una variable, el animal, un animal puede ser una variable, un objeto, no sé, la mesa puede ser una variable. Ah, nos dice acá por eso, los objetos o los sujetos no pueden ser variables, ¿no? O sea, nadie puede medir a una persona, a un sujeto, en sí como tal. ¿Qué es lo que podemos medir, colegas? Ah, podemos medir las características, las propiedades, el comportamiento, ¿sí? Entonces, cuando digo, oye, talla de los estudiantes. Ah, talla, ah, ya. Es una característica que corresponde al sujeto, pero no es el sujeto en sí, ¿no? Ah, profe, pero puedo medir entonces como variable aprendizaje. Ah, ya es otra cosa, ¿no? Pero aprendizaje es de qué, pues, ¿no? Entonces, por eso acá nos dice claramente, ¿qué cosa podemos medir en una persona? Sus talentos, sus aprendizajes, sus experiencias, sus competencias, su rendimiento, sus intereses, sus actitudes. O sea, cómo se comporta la persona, si es mala, buena, es agresiva, su autoestima y tantas cosas. ¿Ya? Es para que quede claro, ¿no? Porque yo en una exposición, en un congreso, como que había una confusión, ¿no? O sea, podemos estudiar a las personas, sí podemos estudiar, pero no estudiamos a las personas en sí, sino estudiamos el comportamiento de las personas, ¿de acuerdo? Sus características, ¿sí? Entonces, otro ejemplo dice, pero tampoco podemos medir tal cual a una institución educativa, ¿sí? O no puedes medir a una escuela, a un jardín, no sé, pues, ¿no? O a la UGEL, ¿no? A la ADREL. Entonces, pero lo que sí podemos medir son las características, ¿no? De que ocurren ahí, es decir, administrativas, de gestión, ¿no? Cantidad de personas ahí, frecuencia de algo, ¿no? ¿Cómo es el clima laboral, la calidad educativa, ¿no? Las tecnologías que tiene, ¿no? Comportamiento de los padres de familia, ¿no? Comportamiento de los docentes, o sea, todo que tenga que ver con la institución educativa. Entonces, yo creo que con esto hemos aclarado, ¿no? Realmente qué cosas son entonces las variables, ¿sí? Que nos ayudan a comprender
realmente qué cosa es lo que tenemos que estudiar, ¿sí? Realmente en nuestro trabajo de investigación que corresponden a variables en sí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuántos tipos de variables hay? Ya. En realidad hay, como les decía, variables, yo diría una variopinta de variables, pero sin embargo, acá vamos a clasificarlo, ¿no? En cuatro aspectos, relevantes, ¿ya? Hay variables por interés, por función, por naturaleza y por nivel de medición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cada una de ellas, decir, oye, pero ¿qué variables son las que son por interés? ¿Cuáles por función? ¿Cuáles por naturaleza y cuáles por nivel de medición? ¿De acuerdo? Ya, acá está. Cuando hablamos aquellas variables que son por interés, estamos hablando de las variables que pueden ser irrelevantes o relevantes, ¿ya? O sea, como que no tiene tanta potencia, pero sin embargo sí es bueno conocer por qué, porque yo al mirar las variables me puedo dar cuenta realmente qué estudio estoy haciendo, ¿no? ¿Cuál es el propósito del estudio? Porque si voy a mirar comportamiento de las variables, entonces yo tengo que recoger realmente lo que quisiera recoger, la que ha enfocado mi estudio como propósito. Y eso tiene que ver, colegas, prácticamente con lo que me dice los objetivos de mi investigación. Porque ¿qué me dice el objetivo principal, general, y qué me dicen también los objetivos específicos que me ayudan a lograr el objetivo principal? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas variables irrelevantes? ¿Por qué les llamamos irrelevantes? Son todas aquellas que no presentan, dicen, hasta el estado actual del conocimiento, dice, ninguna relación con el problema de investigación. ¿Sí? Es como que las variables podían estar dentro de tu investigación, pero no afectan, ¿no? No, no son importantes porque no están relacionados prácticamente con el problema de investigación. Pueden estar ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nos dice que en la realidad educativa hay millones de variables, pero casi todas son irrelevantes y no se consideran dentro de los objetivos de la investigación. Por eso les digo, ¿no? O sea, si yo dentro de mi investigación tengo identificado ya dos variables, ejemplo, esas son las variables que yo voy a estudiar. Pero a pesar de eso, yo voy a encontrar algunas o varias variables en mi estudio que no afectan nada, que van a estar presentes ahí porque son parte de, pero no tienen una relación directa con lo que yo quiero estudiar o recoger como datos, información, etcétera, ¿no? O sea, eso ocurre siempre. ¿Y qué pasa con las variables relevantes? Mira, por oposición, son todas aquellas que tienen relación conocida con tu problema. Obviamente son parte prácticamente directa de ese problema, estudio, ¿no? Es como decir, este, mi programa tal, ahí está, es parte de, pero para el desarrollo de la comprensión lectora, por ejemplo, allá. Comprensión lectora, variable en los estudiantes, allá. Eso sí es relevante. Pero estoy con mi programa tal para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, que son dos variables, una independiente y otra dependiente, pero en mi estudio voy a encontrar otras variables, ¿sí? Pero que no están relacionadas directamente con las variables de estudio que voy a hacer. Van a estar ahí, no van a afectar tampoco casi en nada porque no corresponden, ¿no? Por lo tanto, para saber qué variables son relevantes y qué variables no lo son, ¿no? Es necesario que revisemos bibliografía, fuentes, ¿no? Para poder diferenciar estos dos tipos de variables, por ejemplo.
¿sí? Entonces, hemos visto variables por su interés. Y ahora hablemos aquellas variables por su función, por su función. Cuando hablamos de aquellas variables por su función, vamos a hablar de aquellas variables que pueden ser independientes, dependientes, intervinientes o extrañas. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar que nuestro estudio está enfocado a, vamos a imaginar, a dos variables, ¿sí? Bien focalizadas, bien identificadas, vamos a tener variables externas o extrañas que siempre van a intervenir, ¿ya? Van a influenciar, ¿sí? Y motivo por el cual, por eso cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, por ejemplo, cuantitativa, ejemplo, siempre ponemos ahí un margen de error, ¿no? O sea, en esto de la validación, ¿no? De 0,05, no sé, pues, ¿no? No exactamente que vas a hacer tu resultado como que al 100%, ¿no? Entonces, las variables extrañas a veces no permiten a que se logre al 100%, entonces siempre va a haber un margen ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas variables independientes? ¿Ya? Generalmente todas las variables independientes, mira, su mismo nombre dice, ¿ah? Es una variable que varía, pero es independiente porque no cambia o varía gracias a otra variable que estamos estudiando. Más bien es una variable que hace cambiar a otra variable, ¿sí? Es decir, es una variable causal, ¿sí? Es la que causa. Es como tu programa de algo para mejorar la comprensión lectora. Entonces, ese programa, voy a hablar, un programa interactivo, ejemplo, no sé de qué, ¿sí? Este programa interactivo es la variable independiente, es causal para que cambie la otra variable que es comprensión lectora, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso se llama una variable causal, también conocida como una variable explicativa, ¿sí? Entonces, es decir, esta variable siempre va a ser la causa para que cambie la otra variable. Ejemplo, acá como ejemplo tenemos, por ejemplo, en esta hipótesis, la aplicación del programa interactivo tal, por ejemplo, aumenta significativamente el rendimiento matemático de los estudiantes de la institución educativa, no sé, San José, ¿no? Educativa Alternativa San José, por ejemplo, podría ser. Básica alternativa. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Es el programa de algo. Pero en este caso, esta es una investigación un poco más tirada, una investigación cuasi experimental, ¿no? Porque estoy proponiendo un programa para poder cambiar la variable, rendimiento matemático, ¿sí? Pero yo puedo hacer otro tipo de estudio en la que yo no influencio, no propongo un programa, algo, sino simplemente veo influencia. O sea, cómo influye una variable con respecto a otro. ¿Sí? Pero sin la necesidad que yo plantee alguna propuesta, sino miro las variables, el comportamiento de las variables. Ahí también vas a tener una variable independiente y dependiente, ¿sí? Pero que actúan por sí solas, ¿no es cierto? Es como, no sé, ¿no? Este, mm, frecuencia de, frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas para por ejemplo, para eh, ¿cómo se llama? Para esta enfermedad que se llama la cirrosis, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas para aumentar el nivel de la enfermedad, por ejemplo, cirrosis, por ejemplo. Entonces, yo sé que las personas que podrían consumir, ¿no? Este, mayor cantidad de bebidas alcohólicas y con mayor frecuencia son los posibles que podrían tener esta enfermedad más rápidamente, ¿no? A un nivel más alto, qué sé yo, que los que consumen menos o menos frecuente, por ejemplo. Entonces acá hay estas dos variables, yo te estoy proponiendo ninguna variable ahí, ¿no? Para mejorar algo.
¿sí? Es una variable que por sí sola puede actuar porque las personas se comportan así, ¿no? Pero yo puedo proponer otra variable en medicina o salud para mejorar esta enfermedad de la cirrosis, que sería otra variable, otro tipo de estudio, ¿se dan cuenta? Entonces, por ahí va el asunto, ¿no? En la siguiente hipótesis, las expectativas de los docentes sobre el rendimiento de los alumnos, dice, influyen en el nivel de atención y motivación de los escolares. Miren, entonces, siempre, ¿no? Acá dice, las expectativas de los docentes, acá, esto ya no es una propuesta, ¿no? Sino es la que puede ocurrir. Las expectativas de los docentes sobre el rendimiento de los alumnos, ¿sí? O sea, lo que está hablando es sobre cómo los docentes, ¿no? Pueden influenciar en la atención y motivación de los escolares, ¿sí? O sea, a mejores expectativas positivas, etcétera, etcétera, puede haber un nivel de atención y motivación, ¿no? En los estudiantes. Entonces, la variable independiente es expectativa docente sobre el rendimiento de los alumnos, porque es la causante, ¿no? Es la que puede causar para que haya cambio en la otra variable. Acá. Entonces, ahora seguimos por su función. Primero hablamos de la variable independiente. Entonces, ahora vamos a hablar de la variable dependiente, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan que la variable independiente era la causal, la causa prácticamente? Y en este caso, prácticamente la variable dependiente va a ser el efecto, ¿no? El efecto gracias a la variable independiente. Entonces, es una variable conocida como variable explicada, ¿sí? Entonces, estas variables prácticamente la que van a hacer es, nos van a ayudar a visibilizar, ¿no? El efecto producto de las causas de la variable independiente. O sea, eso siempre va a ser así, ¿no? Entonces, ahí hemos visto en los ejemplos. Por ejemplo, en la hipótesis anterior, la variable independiente era programa y en este caso, la variable dependiente sería rendimiento matemático. ¿Por, ¿Por qué esta variable es independiente? Porque en rendimiento matemático se van a ver los efectos producto de la variable independiente que es programa de tal, por ejemplo. Y entonces siempre las variables dependientes se van a ver afectados, ¿no? Por parte de las variables independientes. Y obviamente se va a explicar, ¿no? Ello y por lo tanto va a haber ciertas modificaciones y cambios, ¿no? Producto de la influencia de la variable independiente, que en este caso es el programa tal, ¿no? Seguimos. Acá hay algo que hay que explicar, colegas, para tenerlo en cuenta, ¿ya? Nos dice, una variable independiente, ¿sí? En una cierta relación puede ser dependiente en otra o viceversa. Miren, ¿ah? Miren lo que me dice. Una variable independiente es en una cierta relación puede ser dependiente en otra o viceversa. No existen variables dependientes o independientes por sí solas. Siempre las variables son dependientes o independientes según el problema que se formula. Por lo tanto, depende del objetivo de la investigación y del problema formulado. ¿Qué me está queriendo decir esto? Es cierto que en mi estudio que voy a abordar en un trabajo de investigación, una variable independiente es independiente ahí en tanto va a influenciar solamente, pues obviamente, en la variable dependiente, pero sin embargo, en otro momento podría ser la dependiente de otra variable, ¿sí? O viceversa. Incluso la variable dependiente, por ejemplo, rendimiento matemático, podría ser una variable independiente en otro tipo de estudio y puede ser la que cause
como efecto en otra variable dependiente. O sea, va a depender, ¿no es cierto? Por eso, dependiendo del abordaje, ¿no? O sea, de qué cosa queremos estudiar, cómo queremos estudiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que acá nos está diciendo que una variable independiente, ¿no? En algún momento, sí, es independiente, pero en otro momento podría ser dependiente. Podría ser el efecto, ¿no? Cambio causado por otra variable. ¿De acuerdo? Eso, ¿no? Por ejemplo, la siguiente hipótesis dice, el rendimiento académico, mira, acá el rendimiento académico que antes pudo haber sido una variable dependiente, ahora puede ser una variable independiente, ¿no? Por eso dice, el rendimiento académico y la disciplina escolar dependen de la motivación por el estudio, dice. En este caso, las dos primeras variables, rendimiento y disciplina, son variables dependientes, mientras que la motivación, acá la motivación antes pudo haber sido variable dependiente, ahora la motivación se convierte en una variable independiente. ¿Ves? O sea, va a depender, pues, ¿no? De cómo abordamos nuestro trabajo de investigación. Continuamos. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos primero de variable independiente, dependiente, ¿no? Ahora vamos a ver de esas variables que son intervinientes o extrañas. Siempre he puesto, ¿no? ¿Y cuáles son esas variables independientes? Perdón, intervinientes, extrañas, llamada también mediadora. ¿Ya? Son aquellas variables que intervienen y modifican la relación entre una variable independiente y dependiente. O sea, es como que en esa causa que tiene la variable independiente y el efecto que va a tener la variable dependiente, se contrapone muchas veces, ¿no? La variable extraña, como que influencia algo para que el cambio de repente no sea como lo esperado o de repente el cambio sea un poco distinto, qué sé yo, pero siempre interviene, ¿ya? No en una medida así potencial, pero sin embargo siempre intervienen modificando en algo, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir que esas variables, ¿no? Son aquellas características o propiedades que afectan el resultado esperado. Por eso que siempre se pone con un margen de error, siempre, ¿no? El resultado esperado entre una variable independiente o dependiente. Por eso nos dice eso, ¿no? Entonces, estas variables son conocidas por el investigador y deben ser controladas mediante su incorporación al estudio. Entonces, ¿para qué lo incorporas al estudio? ¿Por qué tienes que decir variables extrañas o intervinientes? Ah, ya, para poder controlarlos, ¿no? Para poder controlar y no nos afecte el estudio que estamos realizando, para que el cambio no sea tan brusco, tan fuerte, ¿no? Sino el cambio sea relativamente suave y podemos lograr nuestro, nuestro objetivo, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de variables intervinientes, colegas. Por ejemplo, en la siguiente hipótesis, la adrenalina facilita el aprendizaje al aumentar la capacidad memorística de los seres vivos. Mira, esta es la hipótesis, ¿ah? La adrenalina, o sea, es una variable, adrenalina, ¿sí? Facilita el aprendizaje, ¿sí? Al aumentar la capacidad memorística de los seres vivos. ¿Cuáles son las variables independientes? ¿Cuál es la variable independiente, dependiente? ¿Cuál es la variable interviniente? Miren, variable independiente, adrenalina, variable dependiente, aprendizaje. ¿Y cuál es la variable interviniente? Capacidad memorística. ¿Qué significa eso? Sabiendo que la variable adrenalina facilita el aprendizaje, es obviamente, pero ¿cómo facilita? ¿O cómo te das cuenta? Al aumentar la capacidad memorística de los seres vivos. Por- pero ¿por qué podría
intervenir la variable capacidad memorística cambiando en algo, en esta causa y efecto de adrenalina con el aprendizaje? Ah, la capacidad memorística es una variable que puede variar, cambiar y además influenciar en esta causa y efecto porque no todos los seres vivos, o en este caso las personas podría ser, tienen la misma capacidad memorística. ¿No? Porque te puedes encontrar con una muestra en la que las personas, por ejemplo, algunas tengan esta capacidad memorística más potente, o sea, las que memorizan más rápido, otros más lento. O sea, vas a tener una variable llamada capacidad memorística, ¿no? En la que, a pesar que tú quieres lograr con tu variable independiente y con respecto a la variable dependiente, que es aprendizaje, esta capacidad memorística te va a hacer cambiar, ¿no es cierto? Va a hacer que modifique, ¿no? Relativamente, sí, ese comportamiento, haciendo que de repente no logres lo que quisieras lograr. Pero para que eso no ocurra, entonces tú pones esa capacidad memorística como una variable interviniente para poderlo controlar, ¿sí? Es la idea, ¿no? En la siguiente. El rendimiento académico de los escolares aumentará en las clases motivadoras, siempre y cuando se controle la disciplina en el aula. Entonces, acá viene, rendimiento académico, variable ah, dependiente, ¿sí? Y clases motivadoras independiente, pero la variable interviniente es disciplina en el aula. O sea, si se controla, va a aumentar, ¿no? Pero ¿qué tal hay un descontrol ahí en la disciplina? Entonces, hay esa variable que es interviniente, hay que tratar de controlar para que el rendimiento académico aumente con las clases motivadoras, ¿no? O sea, eso obviamente con las clases motivadoras va a aumentar el rendimiento académico, pero para que haya todo un proceso real, y se logre lo que quisiéramos, entonces tiene que haber control en la disciplina en el aula, porque si no hay disciplina, ya pues ni las clases motivadoras, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando se habla de las variables intervinientes, ¿no? Hay que controlar esas variables para que las otras variables empiecen a tener efectos que quisiéramos que tuvieran. Ah, ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, colegas? Estoy corriendo, creo. ¿Me confirman por el chat? Ya, ok. Ya, muy bien. Entonces, ahora, vamos a hablar de aquellas variables, colegas, variables que son por su naturaleza, ¿no? Si hablamos por su naturaleza, las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son esas variables cualitativas? ¿Sí? ¿Por qué son cualitativas? Entonces, esas variables cualitativas, ¿no? Son aquellas que se refieren ¿a qué? A atributos o cualidades de un fenómeno. Por lo tanto, nos dicen que a este tipo de variables, que son por su naturaleza, que son cualitativas, no se pueden medir en términos numéricos, ¿no? Porque son cualitativas. Por ejemplo, el sexo es una variable cualitativa, ¿no? Nos dice que no se puede medir el sexo de una persona, solo se puede identificar si es varón o mujer, ¿no? O sea, tú no puedes decir, este,
varón al, no sé, pues, ¿no? Varón, él es varón al 50%, ¿no? O él es varón al 30%, ¿no? El otro es varón, no, no puedes hacer esas cosas. No, ¿es varón o es mujer? Bueno, ¿sí? El estado civil es una variable cualitativa, ¿no? Ser soltero, casado, viudo, divorciado, conviviente, separado. Es una variable cualitativa. No vamos a decir, él es soltero al 30% y el 70% es casado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, no se puede. No puedo decir que una persona es soltero, casado, viudo y divorciado y le doy porcentajes ahí, ¿no? Es soltero al 10%, es viudo al 30%, no, no puedo hacer eso, ¿ya? Entonces, son variables cualitativas que no los puedo cuantificar, ¿sí? Más bien las tengo que caracterizar, ¿no? Entonces, estas variables, por ejemplo, soltero, ¿no? Entonces, ahí tengo que cualificar, este, por ejemplo, decir el comportamiento de los solteros, o sea, cómo piensan los solteros, ¿no? O cómo se comportan los solteros, no sé, y ahí empiezo a caracterizar. A no ser que ya esta variable trate de llevarlo a, para un estudio ya cuantitativo de otra forma, ¿no? Sí, entonces ya ahí sí tendría que ver, por ejemplo, comportamiento, no sé, pues, ¿no? De algo, pero la variable soltero como tal no es cuantificable, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a las variables cuantitativas, que por su naturaleza también son cuantitativas. Entonces, todas las variables cuantitativas pueden medirse numéricamente, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que todas esas variables, ¿no? Tienen características o propiedades que nos ayudan, ¿no? Que admiten prácticamente una escala de valoración numérica cuando vamos a medir, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con variables cuantitativas, ¿no? Generalmente, ¿sí? Estas variables nos van a ayudar a hacer incluso un tratamiento estadístico, ¿no? Es decir, cuando las variables son cuantificables, ¿no? Ya sean porcentajes, números, etcétera, nosotros podemos organizar o elaborar, por ejemplo, este, una estadística y podemos hacer un tratamiento estadístico, o sea, podemos hacer una interpretación estadística de estas variables, ¿no? Por lo tanto, podemos empezar a describir estadísticamente el comportamiento de estas variables, ¿no es cierto? Y hacer lo generalizable, si es posible. Y estas variables cuantitativas, ¿cuáles son? Como ejemplo. Por ejemplo, la edad, la talla, la inteligencia, el rendimiento escolar, notas de exámenes, estatura, ya les dije, ingresos económicos, número de repitencia escolar, índice de deserción, ¿no? Y muchas variables más que se pueden cuantificar. Ahora, es usual, ¿no? También que en la investigación se usen tanto variables cualitativas como cuantitativas, ¿ah? Lo importante es identificarlas para no cometer errores en su análisis, ¿sí? Porque yo la vez pasada les hablé también incluso de investigaciones mixtas, que al final pueden ser más complejas, pero sí son más precisas de repente, ¿no? Solo que se necesita más tiempo, más inversión, ¿no? En costos, etcétera, ¿no? Entonces, pero generalmente si haces una investigación más focalizada, ¿no? Más tirada a lo cuantitativo nada más, vas a tener tus variables cuantitativas, ¿sí? A la que vas a medir, ¿no? Vas a hacer una interpretación estadística, ¿sí? Vas a organizarlo estadísticamente y vas a hacer la descripción, ¿no? De eso. Y de ahí vas a sacar los resultados, correspondientes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo,
¿Qué variables, aparte de los que se está mencionando aquí, podrían ser cuantitativas para hacer un estudio, por ejemplo, en instituciones de educación básica regular? ¿Ya? Vamos a hacer una práctica, todos por el chat, ¿ya? A ver, primero con las cuantitativas y luego me van a decir las cualitativas, ¿ya? Vamos a hacer, mira, yo acá he puesto ya, por su naturaleza, cuantitativas. Acá está la edad, inteligencia, rendimiento escolar, notas, etcétera. Ahora ustedes en el chat, ¿ya? En el chat van a poner, colegas, qué variables cuantitativas se podrían estudiar en una institución de educación básica alternativa, ¿no? Obviamente enfocado a educación. Pueden poner en el chat. Ajá, acá en el chat nomás pongan. A ver, ejemplos de variables cuantitativas que se podrían estudiar en una institución de educación básica alternativa, ¿ya? Por ejemplo, como ejemplo acá hemos dicho, puede ser, no sé, comprensión, se puede medir cuantitativamente comprensión lectora o no se puede medir. Ya, pero la edad, claro, pero las que está en la pantalla ya no. Hay que, a ver, otras, hay que buscar otras. Ya, número de estudiantes varones y mujeres. Ya, puede ser, pero una que realmente podríamos estudiar nos ayude. Ahí pongan en el chat, por favor. Ya, inasistencia de estudiantes, ¿está bien? Ajá. Ya, pero recuerden que cuando va a ser una variable cuantitativa, tiene que ser cuantificable, ¿ah? Porque cuando, por ejemplo, ¿ya? Si dice violencia familiar, por ejemplo, ahí es bastante cualitativo todavía. Ya, la edad de los estudiantes, sí. Claro, por ejemplo, yo puedo decir frecuencia de uso de la biblioteca, por ejemplo. O sea, uso de la biblioteca, ¿no? Por ejemplo, es una variable cuantitativa. Ya, pero estado civil de los estudiantes, ¿es cuantitativa o es cualitativa?
Ah, ya, ok, ok, está bien. Ya, recuerden que cuando hago una variable cuantitativa, siempre tiene que ser numerificable, ¿no? Numerable. Y si hago una cualitativa, ya saben, ya. Ya, pero ahí está la idea, ¿ya? Ya, ya, muy bien. Entonces, ahora pasamos a ver las variables por su nivel de medición, colegas. Por su nivel de medición. ¿Ya? Puede ser nominal, ordinal, de intervalo y de razón. ¿Ya? Ahora hablemos de aquellas variables nominales. ¿Cuándo decimos que son variables nominales? Las variables nominales son variables cualitativas. ¿Y qué cosas nos indican estas variables cualitativas? Diferencias entre sí, pero no se les puede ubicar en niveles o jerarquías, ¿no? Tampoco se les puede medir, ¿no? También son conocidas como variables categóricas. Por lo tanto, las variables categóricas clasifican a los sujetos como se clasifican, distribuyéndolos en grupos, o sea, de acuerdo a algún atributo, de una característica previamente establecida. Y ahí podemos decir que ningún grupo es superior, ¿no? A otros, solo son diferentes, ¿ya? Entonces, estamos hablando de aquellas variables nominales, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué variables pueden ser las nominales? Ya, los oficios y profesiones, por ejemplo, ya, plomero, abogado, médico, electricista, ¿sí? Entonces, forman las categorías de ocupación, ¿sí? No podemos jerarquizar eso. La categoría religión, por ejemplo, está formado por adventistas, católicos, musulmanes, budistas, etcétera. Pero nosotros no podemos jerarquizar, decir que este es mejor, peor, ¿no? Etcétera. ¿Sí? La categoría estado civil está formado por qué? Por casados, solteros, divorciados, viudos, separados y convivientes. Pero tampoco podemos separar, no vamos a decir, ah, no, los viudos son mejores, hay que ponerlo arriba, o los solteros o los casados, tampoco, ¿no? Por eso que estas variables son nominales y no se pueden jerarquizar. Y además, todas estas son cualitativas, ¿ya? ¿Por qué? Una cosa es que digo, ¿ya? Una cosa es que diga índice de abogados, ya es otra cosa, ¿no? Porcentaje de abogados, que son más corruptos, ya es otra cosa, ¿sí? Es otro tipo de variable. Estamos hablando de las variables directas que son nominales, ¿de acuerdo? Ya. Siguiente. Nos vamos ahora sí a las ordinales. Primero vamos a terminar la variable nominal. Las variables nominales nos dice que siempre tienen dos reglitas, ¿ya? Y eso tiene que ver con los dicotómicos y los policotómicos, ¿ya? Todos los que son dicotómicos, ¿no? Las categorías se diferencian en forma de otra y son mutuamente excluyentes. ¿Cómo es esto que son mutuamente excluyentes? Por ejemplo, dice, una persona puede ser gorda o flaca, pero no la suma de las dos categorías. Ah, entonces o sea, las dicotómicas, ¿no? O sea, la persona puede ser gorda o flaca, pero no va a ser mitad gorda o mitad flaca, ¿sí? O la suma de ambos. Una persona puede ser varón o mujer, pero no ambas. No va a decir, oye, 50% mujer y 50% varón, ¿no? Es decir, las categorías se excluyen entre sí, por eso son dicotómicas, ¿sí? ¿Y qué pasa con las policotómicas? Las categorías de una variable deben ser exhaustivas, es decir, incluir todas las posibilidades alternativas de variación en esta variable, o sea, son inclusivas. Por ejemplo, la categoría estado civil incluye los siguientes rangos de variación. Ya.
soltero, casado, divorciado, viudo, separado. O sea, cuando hablas de estado civil, ¿sí? Estás hablando de todas, de todos esos rangos, ¿no? De soltero, casado, divorciado, etcétera, que es distinto, ¿no? Ahora, puede haber otra variable, este, no sé, peso, por ejemplo. O sea, peso nada más, ¿ah? Peso, y es otra cosa, ¿ves? Entonces, todas las variables policotómicas, entonces, a veces engloban, ¿no? Ciertos rangos, ¿sí? Que son, incluyentes. Y en otras son excluyentes, porque no pueden ser, ¿sí? Una cosa es decir estado civil, y ahí sí reúne a todos, ¿no? Divorciados, viudos, etcétera. Pero si hablo solo de la variable casado, nada más ya, las cosas cambian, ¿no? Porque ya no va a decir hoy, puede ser casado o puede ser divorciado, pues, o puede ser soltero, pero no va a ser mitad soltero y mitad casado, ¿no? Es otra cosa. Muy bien. Pasamos a las variables ordinales, ¿ya? ¿Qué nos dicen las variables ordinales? Todas estas variables, colegas, nos indican aquellas categorías que guardan prácticamente un orden jerárquico, ¿sí? Acá sí hay jerarquización, ¿no? Estas son variables nominales que tienen algo adicional, ¿no? Entre ellas. Por ejemplo, orden. Algunos ejemplos de variables ordinales. Por ejemplo, desnutrición, ¿ya? Entonces, en esta variable desnutrición, sí hay leve, moderada y severa. Esta sí es ordinal, ¿no? ¿Sí? Pero, pero cuando digo la variable sexo, es excluyente, no tiene un orden además, ¿cierto? Nivel educativo, ninguna primaria, secundaria, superior, por ejemplo, son ordinales. Nivel socioeconómico, bajo, medio, alto. Rendimiento escolar, superior, promedio, inferior. Ahí está. ¿Ves? Entonces, estas son las variables ordinales, ¿no? ¿Y qué pasa con las variables, de intervalo? ¿Cómo son estas variables? Todas las variables que son de intervalo son aquellas variables que están formadas por características numéricas, ¿sí? Que tienen un orden jerárquico. Es decir, estas variables tienen todas las propiedades o características de las variables nominales y ordinales, o sea, de ambas, ¿no? Con algo adicional. ¿Qué cosa es ese algo adicional? El número que mide la distancia en cada categoría. ¿Cómo es eso de los números que miden la distancia en cada categoría? Estos números pueden variar, ¿no? Desde ser discretos o continuos, ¿no? Acá hay un ejemplito en la variable número de hijos, por ejemplo. El rango de número de hijos es discreto, o sea, uno, 2, 3, ¿sí? En cambio, si existe la posibilidad de dividirlos en un continuo de pequeñas fracciones o cantidades, es considerada una variable continua. Por ejemplo, intervalo discreto, ¿ya? Grupo de edad, menores de un año, 1 a 5 años, 6 a 10 años, 11 a 15. Número de repitencia anual, 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Intervalo continuo. Estatura, un 156,5, 166,65,5 centímetros, ¿no? Y calificación vigesimal 0,8, 11,2. Ya, eso es continuo, el otro es discreto. ¿Sí? Entonces, generalmente estas variables con intervalo, ¿sí? Son aquellas variables que están formadas o tienen propiedades o características numéricos con un orden jerárquico, ¿sí? Pero numerables, número, pues, van a encontrar eso.
Pasamos a las variables de razón. Estas variables de razón son aquellas variables que van a admitir cualquier tipo de operaciones matemáticas. Imagínense. Además de todas las propiedades de las escalas precedentes. Es decir, tiene un cero absoluto que significa ausencia total de la característica medida, ¿no? Por lo tanto, aquí el cero es auténtico. Solo la unidad de medida es arbitraria. Se puede explicar sobre todo ello todo tipo de tratamiento estadístico. Por ejemplo, esas variables, número de hijos, número de embarazos, número de veces que repitió de año un escolar, los escolares, número de horas dedicadas al trabajo, número de alumnos asignados a un aula. ¿Sí? La razón. Muy bien. Entonces, hemos hablado de estas variables un poco para conocer, ¿no? Es decir, cómo estas variables van cambiando, ¿no? Y si son variables que corresponden a seres vivientes, a personas, por ejemplo, y vemos comportamientos, ¿sí? Propiedades, características. ¿Ya? Ahora vamos a ver la definición conceptual y operacional de las variables. Muchos autores dicen que sí es posible hacer una tesis sin definir variables. ¿Ya? La definición de variables es importante, es fundamental y sirve para que todas las personas o todos los investigadores, ¿no? Le otorguemos el mismo significado a los términos usados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en una tesis, cada variable debe estar definida tanto conceptual como operacionalmente. ¿Ya? O sea, es que tus variables de estudio tienen que estar definidas, o sea, tiene que estar conceptualizado, descrito, explicado, y además tiene que tener una operacionalización en la que se ve dimensiones, características, indicadores y etcétera. Por lo tanto, podemos decir que la definición conceptual, ¿no? Es de índole teórica, o sea, explicación teórica, mientras que la explicación operacional es de índole práctica, ¿ya? Por eso yo les decía que la operacionalización de variables nos va a servir mucho incluso para hacer nuestros instrumentos de medición, de aplicación, ¿no? ¿Sí? Por eso dice, pues, da las bases para la medición e identificación de los indicadores. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es la definición conceptual, colegas? ¿Para qué se usa? Se usa para especificar qué cosa, el significado de un término, como como las que figuran en los diccionarios, por ejemplo. O sea, ustedes abren un diccionario o nosotros abrimos un diccionario, lo que vamos a encontrar es un montón de términos con sus respectivas definiciones conceptuales. El significado. Entonces, esta definición conceptual en el caso de la investigación va a definir qué cosa, las variables, o sea, a través de otras palabras o conceptos, ¿sí? Por lo tanto, corresponden también a una teoría, ¿no? Y además las definiciones conceptuales nunca están aisladas, siempre pertenecen a un contexto teórico y están en relación con otros conceptos. Por ejemplo, ejemplo de definición conceptual, inteligencia emocional, que es una variable, ¿sí? Entonces, inteligencia emocional, ¿qué es? Capacidad para reconocer y controlar nuestras emociones, así como manejar con, ¿no? Entonces, acá se está haciendo la definición conceptual. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación, también tenemos que hacer nuestra definición conceptual de nuestras variables, ¿no? Y aparte de hacer nuestra operacionalización de las variables, dependiendo de cuántas variables estamos estudiando. Seguimos con la definición conceptual. También nos dice que la definición... Ah, ya, acá hay una equivocación de acá hay un error de tipeo, ¿ya? Acá es definición operacional, ¿de acuerdo? Sí, acá hay un error de tipeo.
Lo vamos a corregir antes de pasarles. Entonces, ¿qué entendemos? Ya hemos dicho que la definición conceptual tiene que ver con aquella definición este, teórica, conceptual de las variables para entender qué cosa es o cómo son esas variables. En cambio, la definición operacional prácticamente ya indica, porque dije cuestión práctica, indica las actividades u operaciones necesarias para medir o manipular una variable. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la definición operacional proporciona. ¿Qué cosa nos proporciona la definición operacional? El significado a un concepto, ¿sí? Donde especificamos las acciones, pasos u operaciones necesarias para medirla, ¿sí? Por eso que la operacionalización de variables, tiene una secuencia lógica, ¿no? En su explicación, ¿no? En las dimensiones que se proponen y además en los indicadores que corresponden a las características de las variables, ¿sí? Entonces, con la definición operacional podemos especificar con bastante exactitud todos los elementos de la definición conceptual en términos de pasos, etcétera. Entonces, esto nos va a ayudar, ¿no? A que la variable se convierta en una magnitud objetiva para que cualquier investigador pueda observar y replicar, ¿ya? Todas las operaciones conceptuales, perdón, todas las definiciones operacionales prácticamente se refieren, ¿sí? Yo diría, a la explicación más práctica, ¿sí? De las variables ya conceptualizadas, las cuales tienen características, tienen propiedades y también se van a organizar en dimensiones, ¿sí? Y ahí van a tener características y además van a tener indicadores. Todo ello nos va a ayudar a qué? A poder mirar claramente para luego ver cómo se tiene que medir esas variables, ¿sí? Conociendo las características, las propiedades, las dimensiones, entonces vamos a poner los indicadores para poder medir, ¿sí? A esas variables. ¿Qué más podemos decir de la definición operacional? ¿Sí? También es una especificación de las actividades del investigador para medir o manipular una variable, ¿no? O sea, cuando nosotros estudiamos una variable, no sé, de repente en la que haya efectos producto de nuestra propuesta, entonces, eh, mirando la operacionalización de las variables, ¿no? Mirando esa matriz, por ejemplo, yo puedo entenderlo y hacer mi medición de acuerdo a la información que quiero recoger, ¿no? Entonces, algunos le llaman manual de instrucciones, pero más que manual de instrucciones, yo diría son las secuencias lógicas que el investigador debe seguir para poder medir las variables que está estudiando, ¿no? Acá hay un ejemplo en la parte amarilla, ¿no? Dice, así la definición operacional de la variable temperatura sería el termómetro. Mira, porque es un instrumento con la que tú vas a medir temperatura. ¿Sí? Inteligencia se definiría operacionalmente como las respuestas a una determinada prueba de inteligencia. Entonces acá tendrías que trabajar ya con indicadores que corresponden, por ejemplo, a test, ¿no? A cuestionarios, qué sé yo. Pero acá hay, por ejemplo, es el Stanford Binet o Fechner, el conocido inventario multifacético de la personalidad, ¿no? Que se puede aplicar ahí, por ejemplo, que es una definición operacional de personalidad de adultos y adolescentes alfabetizados. Entonces, esto de la operacionalización, ¿sí? De la definición operacional nos ayuda bastante, ¿no? Para poder hacer la medición exacta de nuestras variables y obtener resultados, pues, reales, ¿no? Acá hay un ejemplo. Acá dice, para investigar el rendimiento matemático, ¿qué necesitamos? Definirlo operacionalmente. Dice, ¿no? Si no explicas cómo has medido el rendimiento matemático, los que quieran replicar tu investigación no sabrán exactamente cómo lo hiciste. ¿Ves? Entonces,
Si no explicamos cómo se ha medido el rendimiento matemático, o sea, qué instrumentos has utilizado, qué indicadores, etcétera, entonces nadie podrá tomar tu investigación y, y replicar eso, ¿no? Imposible. Entonces, al no estar definido, pueden medir el rendimiento de muchas formas. Dice, tomando un examen escrito, recogiendo las notas del curso de matemática, preguntando al profesor sobre el rendimiento matemático de los alumnos, ¿no? Todas dan resultados e interpretaciones distintas. Al final, tu investigación no podrá ser comparada. Por lo tanto, nosotros en una investigación tenemos que decir cómo se ha medido, por ejemplo, el rendimiento matemático, ¿sí? O por lo menos una competencia, si quieren investigar una competencia, ¿ya? Entonces, por eso que esto de la definición operacional va a ayudar a cómo se ha hecho la medición, ¿no? A las variables de estudio de esa investigación. ¿Cómo definimos conceptual y operacionalmente las variables? ¿Ya? De acuerdo a lo que hemos explicado, siempre teniendo en cuenta que lo conceptual es más teórico y lo operacional es más práctico. ¿Ya? ¿Qué cosa necesitamos primero para poder hacer esta definición? Obviamente necesitamos nuestro marco teórico. ¿Ya? Recuerden que yo les dije en la clase pasada que el marco teórico es fundamental, es la base de nuestro trabajo de investigación. ¿No? Las definiciones científicas permiten una relación entre las teorías y los hechos, ¿ya? Es decir, en la teoría y la práctica. Por lo tanto, nos proporcionan un puente entre los conceptos y las observaciones. Por eso, colegas, para definir nuestras variables necesitamos nuestro marco teórico. Es decir, que todas las definiciones surgen de ahí. O sea, teniendo nuestro marco teórico, yo puedo hacer la definición conceptual y operacional de mis variables, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el marco teórico se proporcionan todas las bases para definir conceptualmente las variables, porque ahí hay antecedentes, hay bases teóricas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Por ejemplo, definición conceptual dice inteligencia. Acá está, capacidad cognitiva que muestra una persona o individuo para solucionar problemas. Ahí está. Definición operacional, de esa variable. Nivel de cociente intelectual según es medido por la prueba Stanford-Binet, ¿ya? Definición conceptual, acá, de otra variable. Agresión directa, actos verbales físicos, etcétera. Y definición operacional. Frecuencia agregada de actos violentos según la prueba de agresividad directa de Barahona. Algunos ítems de esta prueba son, acá están. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes revisen varias investigaciones, van a encontrar esa definición conceptual y operacional de las variables de estudio. Seguimos. Ahora, obviamente, a pesar que esta definición conceptual y operacional de nuestras variables, ¿sí? Salen y se refieren bastante al marco teórico o desde el marco teórico, en el tiempo se va a ir perfeccionando. Es decir, mientras más estudiemos la bibliografía, fuentes, etcétera, vamos a tener mejor información para poder precisar mejor terminologías conceptuales y la operacionalización de nuestras variables. ¿Sí? La recomendación nos dice que no intentemos adivinar a la primera, ¿no? Es decir, hay que estudiar, hay que profundizar para definir mejor nuestras variables. ¿De acuerdo? Acá están. Les hablé de los indicadores. Nos dice que casi todas las variables, colega, casi todas las variables son difíciles de observar directamente, ¿ya? O sea, lo que nos está diciendo es que a simple vista no observas el comportamiento de lo que ocurre, sino que necesitas utilizar un instrumento para poder medir y saber, ¿no? Entonces,
Pero para hacer eso, para hacer mis instrumentos, para recoger esa información, ¿qué necesito? Necesito indicadores. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los indicadores son definiciones operacionales, ¿no? Que corresponden a las variables, ¿sí? Entonces, no se puede definir operacionalmente una variable si no se cuentan con indicadores. O sea, en mi operacionalización de variables en esa matriz tienen que estar los indicadores. Por eso dije, importantísimo. Si no, no hacemos instrumentos y nada y no podemos medir nuestras variables. Muy bien. Para definir operacionalmente las variables se requieren indicadores, conjunto de actividades o características observables propias de un concepto. Los indicadores son algo específico y concreto que representan algo más abstracto. Entonces, colegas, yo jamás puedo medir el comportamiento de de las variables si no tengo especificado, dicho, expresado mis indicadores dentro de la operacionalización, porque eso me ayuda a hacer instrumentos. Eso tengan en cuenta. Si no, no puedo hacerlo, ¿no? Mucho más si no voy a encontrar instrumentos ya listos, ¿no? En algunos casos lo hay, pero en algunos casos hay que construir, hay que elaborar. Por ejemplo, si quisiéramos medir el aburrimiento del alumno como una variable, aburrimiento, ¿eh? Deberíamos elaborar una lista de los indicadores. Porque no sería suficiente preguntar, ¿te sientes aburrido? ¿No? Es necesario observar otros indicadores. ¿Qué indicadores podríamos observar si quisiéramos medir, por ejemplo, la variable aburrimiento? La mirada vaga y distante en la clase, apoyar la cara sobre las palmas de las manos, bostezar frecuentemente, estirarse con frecuencia, somnolencia, o sea, ¿ves? Yo tengo que ir sacando indicadores que me ayuden a medir esa variable de aburrimiento, ¿sí? Acá. Ustedes pueden observar, miren, ejemplo de variables e indicadores, ¿ya? Ustedes también habrán trabajado, imagino, ¿no? Por ejemplo, la variable respeto a las normas de convivencia en el aula es una variable, ¿sí? Indicadores. Cumple los horarios acordados, presentan sus tareas en el tiempo establecido, pide la palabra para expresar sus ideas, participa en la observación. Acá están todos los indicadores. Para la variable disposición emprendedora también, toma decisiones sin consultar a otros, toma la iniciativa, plantea propuestas para solucionar problemas, promueve actividades, presenta nuevas ideas. Miren, son indicadores. Acá son como ejemplos, o sea, pueden salir más indicadores para que mi instrumento sea bien elaborado. Disposición cooperativa y democrática. Comparte sus pertenencias con los demás, trabaja en equipo, plantea sugerencias. ¿Se dan cuenta? Estos son algunos ejemplos de indicadores. Entonces, con esos ejemplos que hemos visto, ¿para qué sirven los indicadores? O sea, ¿cuál es el fin, la finalidad de hacer indicadores, por ejemplo, en una operacionalización de las variables? ¿Sí? Entonces, lo más importante de hacer indicadores, ¿no? Es porque es la base para qué. Ya les dije ya varias veces, para hacer instrumentos, colegas. Sin indicadores yo no puedo construir instrumentos para medir. Entonces, por lo tanto, podemos decir que los indicadores nos sirven para elaborar instrumentos de recolección de datos. ¿De acuerdo? Entonces, los instrumentos, tan igual que las variables, se basan en definiciones. Entonces, hablamos ahí de dimensiones e indicadores respectivos. ¿Sí? Entonces, volvemos a decir que los indicadores son la base para elaborar los ítems o los instrumentos de evaluación. Un ítem es el elemento mínimo, dice, ¿no? De un instrumento.
¿De acuerdo? Entonces hay que tenerlo presente eso. Seguimos acá con los indicadores. Nosotros cuando hacemos investigación nos podemos topar con estudios de variables de repente sencillas que fácilmente podemos conceptualizar operacionalmente, e incluso este, en la matriz de operacionalización que vamos a hacer, podemos también establecer rápidamente nuestros indicadores. Pero sin embargo, no siempre se investiga variables sencillas. Por ejemplo, el peso y la estatura son variables fáciles de medir porque son sencillas y existen instrumentos, ¿no? O sea, es rápido. Pero hay variables que son bastante complejas, ¿sí? Tienen muchas dimensiones. Por ejemplo, la calidad de vida de los maestros. No hay instrumento exacto para medir eso. La calidad de la educación, la satisfacción con el trabajo, la motivación por el trabajo, la inteligencia, el rendimiento. O sea, ¿ves? Son más complejos. Una cosa es que medir la temperatura es más fácil porque ya hay instrumentos establecidos, ¿no? Por lo tanto, si nuestras variables son complejas, ¿no? Es necesario, ¿sí? Ojo, establecer muy bien, ¿sí? Nuestras dimensiones, nuestros indicadores, ¿no? Caracterizar bien las variables, ¿no? Entonces, si son complejas es porque tienen varias dimensiones. Entonces, ¿qué necesitamos? Identificarlas y definirlas. ¿Qué es una variable compleja? Es aquella que integra una multiplicidad de aspectos diversos, es decir, tienen características múltiples, ¿sí? Y además el comportamiento es diverso. Por lo tanto, si tenemos variables complejas, es imposible, incluso recomendable, subdividirlas o descomponerlas en cualidades más simples. ¿Por qué? Porque nos va a ser más fácil, ¿no? Acá hay un ejemplo de dimensiones. Recuerden que en las presentaciones anteriores yo les presenté indicadores, ¿ya? Pero cuando hacemos la operacionalización va a estar la variable, ¿no? Por ejemplo, competencia lógica matemática y hay dimensiones. Cálculo matemático, resolución de problemas lógicos, comprensión de conceptos numéricos, razonamiento, etcétera. Y aparte tenemos que sacar los indicadores, ¿va? O sea, las variables cuando son en tanto son más complejas, necesitan incluso subdividirlas en dimensiones, ¿ya? Para luego sacar nuestros indicadores, ¿ya? Así para satisfacción laboral docente, inteligencia emocional, capacidad pedagógica, etcétera. ¿De acuerdo? Ejemplo. Aquí dice, un profesor está realizando una investigación descriptiva y está interesado en medir el nivel de depresión escolar en una institución educativa. Su constructo es complejo y tiene cuatro dimensiones. Miren, ¿ah? Cada dimensión es medida por un instrumento estandarizado que tiene un total de 48 ítems. Entonces aquí nosotros podemos ver variable de presión escolar. Acá está. Acá está la definición conceptual. ¿Qué es depresión escolar? Pero luego les dije, ¿no? Si nuestra variable es compleja, es mejor subdividirlas, ¿no? En aspectos más sencillos que las podemos llamar dimensiones, ¿sí? De tal manera que cada dimensión pueda tener sus propias, indicadores, sus propios indicadores, ¿no? Y luego podemos decir cuál va a ser nuestro instrumento de medición. Entonces, miren acá en dimensiones, alteración de estado de ánimo, alteración de conducta motora, alteración de funciones autónomas. Entonces, mira, acá hay cuatro dimensiones. Y cada dimensión va a tener indicadores. Acá están como ejemplos. Obviamente va a haber más indicadores, ¿no? Acá es tristeza, empatía, pérdida de la capacidad. Acá para la otra dimensión es disminución de la actividad motora, la fatiga, etcétera. Miren, ¿se dan cuenta? ¿Ves? Y entonces acá hay una propuesta de medición de instrumento, escala de depresión escolar, VARA 2005. Bueno, acá existe por lo menos esto.
En algunos casos de repente no existen instrumentos preestablecidos y entonces necesitará construir, elaborar el instrumento todavía. Imagínense. ¿De acuerdo? Entonces, nos damos cuenta rápidamente de que haciendo dimensiones podemos estudiar mejor nuestras variables. Acá si se dan cuenta, miren, acá en aspectos cuantitativos, rendimiento escolar y disciplina escolar, ¿ya? Cuantitativa, porcentaje de aprobados, ¿sí? Cantidad de faltas por disciplina, ¿sí? Entonces, acá hay por aspectos, ¿no? Dependiendo de este, qué tipo de variable voy a estudiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá estamos hablando de rendimiento escolar. Imagínense todos todas las dimensiones que puede tener esto, miren. Y cuando es disciplina escolar, miren, hay un montón. Entonces, ahora el tema es, ¿no? Si yo voy a estudiar rendimiento escolar, incluso es bastante complejo. De repente yo podría especificar mejor mi variable, ¿sí? Para que mi estudio sea menos complejo, ¿no? Porque rendimiento escolar, estoy hablando incluso de todas las áreas, ¿no es cierto? Entonces podría establecer de repente en algún momento rendimiento escolar, perdón, en matemática de repente, ¿no? En alguna competencia establecida de repente. Y para que me ayude a establecer de repente dimensiones puntuales y con sus respectivas, indicadores, ¿no? ¿Qué criterios podemos tomar para recoger los indicadores? Las teorías, las investigaciones siempre nos dicen que mientras más indicadores se identifique, mejor se tendrá las opciones para elegir, ¿no? Pero acá lo ideal es escoger más lo significativo y representativo de la variable, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es muy posible que una variable tenga un sinfín de indicadores, pero la idea es mira siempre realmente qué cosa es lo que quieres recoger del comportamiento de esa variable, pero que corresponde al estudio que tú estás haciendo, ¿no? Porque la variable, recuerden, se puede comportar de distintas formas, ¿no? Dependiendo del contexto, del tiempo, etcétera. Incluso debido a la intervención de la variable extraño interviniente también podría variar. Ya, pero eso lo tienes que controlar, de acuerdo a lo que hemos hablado anteriormente. ¿Sí? Entonces, una de las formas de medición específica para cada indicador es siempre este, tener en cuenta los aspectos que corresponden a la variable, al comportamiento, ¿sí? Entonces, si yo pongo bien mis indicadores, ¿sí? Mirando lo que realmente yo quiero recoger, ¿sí? Y además he dimensionado bien a las variables, entonces sí yo puedo recoger adecuadamente, ¿sí? Los indicadores que realmente corresponden. Por eso, ¿no? Una cosa es caracterizar a las variables y luego poner sus indicadores solo así yo diría en bruto o así completo, va a ser bien complejo, ¿no? O sea, vas a poner un montón de indicadores para observar el comportamiento de esta variable, pero mejor sería que lo dimensiones y más bien cada indicador corresponda a cada dimensión de la variable. Entonces eso nos ayuda incluso a establecer componentes o bloques para nuestros instrumentos de medición, ¿no? O sea, es lo más recomendable, ¿no? Aquí está la operación, perdón, la matriz de operacionalización de variables, colegas. Entonces yo les hablaba, ¿no? En investigaciones ustedes van a encontrar siempre
esto, ¿no? De la operacionalización de variables, una matriz, ¿no? Es una tabla, ¿no? En la que se presenta prácticamente las variables, ¿no? Con sus características, propiedades, dimensiones, indicadores, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos dice que esta matriz sirve para evaluar la coherencia lógica de la relación entre las variables y sus definiciones. ¿Se acuerdan? Definición conceptual, definición operacional, ¿sí? Pues podemos elaborar una tabla con 5 columnas, y las filas van a depender de la cantidad de dimensiones que hemos establecido, ¿ya? Acá dice, hay que identificar en la primera columna a las variables de investigación, en la segunda columna hay que ubicar la definición conceptual, definimos, en la tercera columna hay que ubicar las dimensiones, ¿sí? Si tus variables son complejas, yo creo que sí, ¿ya? En la cuarta columna hay que ubicar la definición operacional, ¿sí? Y en la quinta columna, ¿sí? Hay que ubicar los ítems que serán parte, ¿sí? De los indicadores, etcétera, ¿de acuerdo? Que van a corresponder a cada una. Vamos a presentar acá. Entonces, ¿en qué consiste esta operacionalización de las variables? Ya, es la traducción, ¿no? De la variable en un lenguaje teórico, ¿no? Pero también operacional un poco más práctico, ¿sí? Por eso que cuando ustedes miren una matriz, no sé si lo tengo acá la matriz, ¿ya? Parece que no la tengo acá. Ah, ya acá está. Ya. Por eso cuando ustedes ven la matriz, esta matriz es la más sencilla que puede haber. Hay otros autores que incluso ponen primero las propiedades directas de las variables, ¿no? O sea, yo lo veo más complejo ahí, ¿ah? O sea, si vas a hacer una investigación o ya tienes bastante experiencia, ¿no? En materializar eh, comportamiento de variables, ¿no? Sí, normal lo puedes hacer, pero a mí me parece bastante práctico esta tabla para hacer la operacionalización de las variables, porque acá se ponen las variables, la definición conceptual que prácticamente va a salir del marco teórico, las dimensiones que hemos establecido dependiendo de cuántas va a haber, porque eso nos va a ayudar a definir operacionalmente nuestras variables, ¿no? ¿Sí? Y además a poner los ítems que corresponden. ¿De acuerdo? Esta es una matriz de ejemplo, variables, dimensiones, indicadores, ítems, que también, ¿no? Esta una puede ser una variable independiente y esta otra puede ser una variable dependiente, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, en la definición conceptual, ¿no? Dice, situación de escasez y carencia de medios educativos, ¿no? Esta es la definición sobre deficiencia educativa, ¿sí? Y acá está la definición operacional, donde tiene dimensiones e indicadores, ¿ya? Dimensiones están en tres, por ejemplo, medios educativos, condiciones pedagógicas, eficiencia de los servicios educativos, ¿sí? Indicadores, porcentajes, etcétera. Y acá están todos sus indicadores. Y acá otro ejemplo, ¿no? De la operacionalización. Va a depender también del tipo de investigación que vamos a hacer, ¿no? Este es otro modelo, ¿ya? Acá está. En realidad, los cuadros pueden variar, pero la idea es que esté la variable, ¿sí? Puedes poner el tipo de variable, las dimensiones, indicadores e ítems, ¿no? Que te ayuden a ver realmente qué cosa quieres medir de esas variables. Ahí está. Entonces, tipos de escala y niveles de medición de variables, ¿ya? Según Stevens, la definición de los
de lo que es medición es asignar numerales a objetos y acontecimientos según ciertas reglas. Entonces, los instrumentos que vamos a tener, colegas, va a depender prácticamente de estos indicadores, de estos indicadores, ¿sí? Y para cada indicador, obviamente, luego salen los ítems. Y cuando hablo de ítems, estoy hablando de aquellas, preguntas, ¿no es cierto? Dependiendo, obviamente, de la información que vamos a recoger, que nos van a ayudar a elaborar el instrumento. Si hay instrumentos ya preestablecidos, etcétera, se puede utilizar, pues, ¿no? Por eso va a depender de la variable que queremos, estudiar, ¿no? Entonces, para ya ir culminando, colegas, ya, porque esto de la investigación es bien amplia, les quería decir algo, porque cuando ustedes han, han hecho sus estudios, ya, si son cuantitativas, ya, si son cuantitativas, van a hacer su prueba de hipótesis por lo menos en 6 pasos, ¿ya? Eh, o sea, tienes planteado tu hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, vas a tener tu hipótesis alternativa, tu hipótesis principal, tu hipótesis nula de repente, ¿ya? Pero luego hay que ver la selección de la significancia, ¿ya? El nivel de significancia, ¿no? Que va a tener tu trabajo de investigación, ¿ya? El nivel de significancia puede ser pues de 0,05 o un 5% de probabilidad de que estés equivocado, ¿ya? Por eso siempre se pone eso. ¿Y esto, por qué se pone así? Por el tema también de las variables intervinientes o extrañas, ¿ya? Entonces, ahí luego van a sacar ustedes un valor probabilístico, ¿no? De de su hipótesis, ¿no? Y van a identificar la región o el aspecto crítico, ¿no? Y luego van a hacer la prueba correspondiente, ¿sí? Y para hacer la prueba, en muchos casos, si es cuantitativa, van a utilizar fórmulas. En este caso hay ya programas diversos, ¿ya? Para que ustedes puedan hacer la prueba hipótesis y hagan la interpretación de los resultados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahora, el tema este, de la población muestra, eso sí es fácil, no se preocupen, ¿ya? O sea, ustedes pueden estudiar la población, ¿no? Dentro de una institución y pueden focalizar una muestra en un determinado, grado, sección, qué sé yo, no hay problema, va a depender, ¿ya? Ahora, el tema de las conclusiones ya son sencillas. Una vez que yo haya interpretado, ¿no es cierto?, a partir de la prueba de hipótesis, mis resultados, entonces yo puedo llegar ya a conclusiones. Empiezo a concluir, ¿no? A decir, a elaborar mis conclusiones y a decir, prácticamente qué cosa es lo que he logrado, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Nivel de significancia, nivel de tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí puedo dar mis resultados y al final doy mis recomendaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, colegas. Entonces, creo, hemos, volado rápido, ¿no? Recuerde que les dije que investigación es bien amplia, ¿no? Para llevar este curso necesita tiempo, ¿no? Además, hemos hecho como prácticamente parte de un proyecto, ¿no? Un sencillo, un proyecto. Y además, incluso para hacer un proyecto se necesita tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, en este curso lo que hemos querido dar es algunas luces, ¿no? Para que les ayude a entender un poco esas etapas, ¿no? Esos aspectos importantes que tiene el proceso de investigación una vez emprendido, ¿no? El trabajo, ¿no? Para entender mejor y hacer realmente investigación, ¿no? Porque cuando ya se implementa un proyecto de tesis y se empieza ya a hacer la aplicación, ¿no? Y luego a recoger todo lo que hemos obtenido y empezar a prácticamente elaborar la tesis, es todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo de investigación que es bastante amplio, ¿no? Muy bien, no sé si alguna pregunta hasta ahí,
alguna sugerencia, comentario, porque ya con esto ya estamos prácticamente terminando, ¿no? Este, las 4 sesiones del curso. Bien, profesor Teddy, ¿cómo está, profe? A nombre de todo el equipo de Edu Perú, profesor, queremos darle las gracias, pues, ¿no? Por todos los aprendizajes, por todos los aportes, ¿no? Que nos ha brindado durante estas 4 sesiones. Gracias, profe, y estamos seguros, ¿no? Que los docentes también, pues, no están fortalecidos, han aprendido de repente de alguna otra manera, pues, ¿no? Estos contenidos que usted nos ha impartido en las 4 sesiones. Quizás, profesor, de repente vamos a también por el grupo del chat, va a haber algunas consultas, quizás, profesor, también nos puede ir ayudando también, ¿no? Hasta que los docentes pues nos terminen también de enviar, ¿no? Sus actividades. ¿Sí, profesor? Entonces, en Claro. ese sentido, quiero agradecerle, profe, y también, pues, ¿no? Felicitarle también, ¿no? Por todas las enseñanzas que nos ha compartido. Quizás más adelante nos vamos a ir encontrando en los diferentes cursos, profesor. ¿Sí? Nos pregunta sobre el trabajo del día de hoy. Hoy día creo que no hay trabajo, profesor. A ver, nos Ah, no, confirma. hoy día es un poco para que fortalecer la mesilla, porque las variables ya las tienen ya ellos, ¿no? O sea, no hay problema. Correcto. Entonces, hoy día, colegas, sí no hay actividad. ¿Sí? Entonces, no hay actividad el día de hoy, colegas. Bien, entonces, colegas, de repente nos estamos despidiendo, nos estamos viendo, colegas, la próxima fecha, que es el día 3 de agosto, estamos continuando con el siguiente módulo, colegas, ¿no? El módulo número 3. ¿Sí? Entonces, gracias a todos, cada uno por su participación y nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Profesor Teddy, muy buenos días. Hasta luego. Sí, buenos días con todos, colegas, y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor.